Una de las falacias más repetidas sobre el superdólar estriba en que vuelve menos competitiva a las exportaciones y que antes de la dolarización se lograba competitividad con las devaluaciones del sucre. Sin embargo, las estadísticas del Banco Mundial sobre 30 años de exportaciones del Ecuador muestran que esto no es verdad, pues en 15 años de devaluaciones del sucre, las exportaciones aumentaron apenas 50 puntos y en 15 años de dolarización crecieron en 150 puntos. Alfredo Vergara, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Parece que algunos se han acostumbrado a una dolarización sin superdólar y repiten las mismas mentiras del pasado. ¿Da competitividad a nuestros productos clavarle más impuestos a la circulación del dólar? Una falacia total y completa. Pero antes de dar inicio a la respuesta, quisiera yo complementar el cuadro que ustedes lo acaban de presentar, comparándole con cambio con lo que pasa en Venezuela, porque se dice que nosotros no podemos competir porque no podemos devaluar. Entonces quiero presentar el mismo cuadro, pero para el caso venezolano, comparándole con el caso ecuatoriano. No sé si es que... A ver, ahí está bien. Perfecto. Ahí tenemos la línea roja es del Ecuador, y la línea azul es del caso de Venezuela. Tenemos también una línea punteadita en la mitad que se refiere al año 2000. La línea roja es la que usted acaba de presentar, la línea azul son las exportaciones de Venezuela. Creo que no hay país más devaluador que Venezuela. Sin embargo, vemos que en los 30 años que tenemos aquí, en los 15 años antes del 2000, Ecuador y Venezuela tenían más o menos el mismo comportamiento, pero a partir de la dolarización, mientras más casi se triplica las exportaciones del Ecuador en volumen, en cambio las de Venezuela permanecen estancadas a lo largo casi de los 30 años y no sabemos por qué periodo más. Claramente se ve que devaluar no es la solución, todo lo contrario. Cuando un país está dolarizado es cuando las exportaciones y su comercio exterior, incluso el total del comercio exterior, se dinamiza más. Ahora, la pregunta obviamente es ¿por qué? Porque el sentido común así elemental y lo que nos repiten los devaluadores o antidolarizadores, ya estén en el gobierno o fuera de él, es que si devaluamos, pagamos menos a nuestros trabajadores, abaratamos los productos y por lo tanto logramos vender más. Esa es la concepción un tanto primitiva que se da. Pero esa es la rentabilidad garantizada para ciertos empresarios, o sea, eso es un abuso realmente. Ahora, una de las ventajas del superdólar es el abaratamiento precisamente de la importación de bienes de capital, de materias primas, y de hecho está permitiendo al gobierno ahorrar este año más de 2.000 millones de dólares por la importación de combustibles. ¿De qué manera entonces, en estas circunstancias, puede un dólar fuerte apalancar el cambio de la matriz productiva en que se haya empeñado el Ecuador? Miren, hay que ver la realidad ecuatoriana y hay que comprender que los postulados económicos tienen en lo fundamental que aplicarse en base a la realidad, a las condiciones propias de cada país. En el caso del Ecuador, nosotros, la mayoría de nuestras exportaciones, casi el total, son exportaciones de lo que se llaman commodities, es decir, exportaciones primarias, como el cacao, el petróleo, el banano, el azúcar, las flores, camarón, etc. ¿Qué tienen en común esas exportaciones? Que entre la decisión de invertir, producir y exportar, toman 5, 6, hasta a veces hasta 7 años. Es decir, un periodo lo suficientemente largo en el cual pues la estabilidad que promueve la dolarización o el dólar, un dólar estable, pesa muchísimo más que la eventual y a lo largo del camino de evaluación que algún devaluador de turno pues tenga bien tomarla. Es por eso que la dolarización impulsa las exportaciones, por esta certeza que da entre cálculos de inversión, rentabilidad, costos, beneficios y planificación en el largo plazo. Esa es la ventaja de la dolarización y eso es lo que está este rato, más bien el gobierno debería aprovechar eso
para invitar a los inversionistas que quieran exportar con base ecuatoriana para que aprovechen esta condición que brinda y ha brindado a lo largo de 15 años la dolarización ecuatoriana. Desde el punto de vista social, la dolarización ha permitido un incremento en el poder adquisitivo de sueldos y salarios. Esta situación ha anestesiado de alguna forma el impacto de la carga de impuestos. Sin embargo, aunque esta carga se está volviendo insoportable, Guillaume Long, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de Alianza País, señaló algo interesante ayer aquí. Veamos. En cuanto a la preponderancia del Estado, eso me parece que no es así. Si uno hace un ejercicio, o sea, habría que comparar con qué, con quién. O sea, si uno hace un análisis comparativo, esto es un poco un mito neoliberal. Más bien, los estados de América Latina en general son estados que tienen bajo nivel de injerencia del Estado en la vida, en el desarrollo económico, y eso no excluye a Ecuador. Por ejemplo, hay muchos indicadores. Por ejemplo, la tasa impositiva del Ecuador, que es alrededor del 19% del PIB. El peso de los impuestos en la economía, 19% del PIB en Ecuador frente al promedio de la Unión Europea, que es 38%, el doble. Y sin embargo, la Unión Europea, bueno, yo creo que nadie se atrevería a decir que es un paradigma del socialismo, son países muy capitalistas. Por supuesto, pero por eso, ¿cómo ha llegado ese desarrollo? Con un cierto peso del Estado, con cierta regulación. La clase media ha crecido con la dolarización y se acerca al nivel de los países desarrollados, pero el meollo del asunto es ¿qué impuestos hay y cuáles no hay en la Unión Europea que sí existen en el Ecuador? Porque el sistema tributario es diferente. Totalmente diferente, y la estructura productiva es totalmente diferente. No podemos comparar países latinoamericanos subdesarrollados con países europeos cuyo desarrollo pues ya tiene larga data. Es un absurdo comparar. Sí podemos comparar a países latinoamericanos con países latinoamericanos mismos, o comparar al propio Ecuador con el propio Ecuador. Nosotros tenemos la clase media, si es que nos centramos en esa variable, era el 22% al año 2000. Es decir, casi un poquito más de la quinta parte de la población de los hogares ecuatorianos pertenecían a la clase media. La clase media pues se define como aquel segmento de la población, aquella tercera parte del ingreso que está ubicada en el centro. Lo que está abajo es clase baja y lo que está encima pues es clase alta. Estamos hablando de tres clases. La clase media era el 22%, actualmente es del 34%. Ha subido 12 puntos, señalando que en los primeros 8 años de dolarización, es decir, de 2000 al 2008, subió prácticamente 1 punto anual, que es bastantísimo a nivel mundial. Ahora, pero lo importante es que en los países desarrollados la clase media es como el 50%, entonces por eso yo me refería al aspecto tributario, porque en el Ecuador se castiga la circulación del dólar con el impuesto a la salida de divisas, con las sobretasas aduaneras y una alta tasa de interés bancario. En cambio, en la Unión Europea, con el euro, que es moneda dura, el objetivo prioritario es el IVA, pero diferenciado según el producto y, por tanto, manteniendo la equidad social como se puede apreciar en pantalla. El IVA va del 5 al 27% en Europa. En cambio, el Ecuador tiene uno de los IVAs más bajos del mundo y no es diferenciado. Ese es otro mito también de épocas pasadas. Pero ¿qué tal si se eliminan sobretasas e impuestos a la salida de divisas que ahuyentan al dólar para las inversiones y al dinamizarse la economía? Se ha aumentado un IVA de modo diferenciado manteniendo la equidad social. Lo que usted acaba de decir es precisamente lo que el gobierno tiene que hacer, el actual gobierno, y de manera urgente. Eliminar el 5% a la salida de inversiones, que es un impuesto a la inversión externa, que está reducida prácticamente a cero. También eliminar la cuestión de la salvaguarda. Supuestamente lo puso para 1 año y medio. Faltarían alrededor de unos 10, 11 meses. De una vez elimínelo antes que se termine este año. Eso va a dinamizar la economía. Y la tercera cosa, y esto ya es cuestión de las 2, 3 próximas semanas, presentar un presupuesto fiscal equilibrado. Miren, en Europa, ya que están hablando de Europa, es prácticamente prohibido presentar o aprobar un presupuesto fiscal con déficit. Nosotros ya nos hemos acostumbrado aquí a aprobar déficit del 20, 30%, el del año 15 pues aprobado con un 30% de déficit, cerca de 10.000 millones sobre un presupuesto de 36.000 millones, pues es un absurdo. En Europa jamás. Si nos vamos a comparar con Europa, comparémonos entonces también con el nivel de gasto, no únicamente con el IVA mayor o menor que tengan aliado acá. Y también lo de la clase media que usted anota es muy importante.
La clase media en Europa, todos los países del primer mundo, sin excepción, sobrepasan el 50%. Desde Estados Unidos hasta Escandinavia. Nosotros no llegamos ni al 35%. Pero con una moneda dura hasta se ahora puede alcanzar esa meta. Alfredo Vergara. podemos alcanzar en largo plazo. Gracias por Ya, tu muchas participación en Contacto Directo.